Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Psicología para no psicólogos. La tarde de hoy nos acompaña el señor Javier para platicar un poco más sobre el inconsciente, tema propuesto por él. Entonces me voy a encargar de hacerle muchas preguntas incómodas y no tanto. Así que bienvenido Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues yo muy bien. En esta, pues tarde un poco calurosa. ¿Cómo te va a ti? Pues a todo dar. De hecho, ahí les va un pequeño spoiler para las personas que nos escuchan y nos ven. Hice más encuestas, pedí más anécdotas, así que tengo preparadas unas anécdotas bien intensas. Quédense, pues, todo lo que nos puedan acompañar para enterarse algunos chismes, algunos no tan Ah, chismes, para este capítulo. para este capítulo, enfocados al Vaya, vaya. inconsciente. Ahorita no comas ansiosa, Javi. Pero primero, platícanos un poco sobre qué nos espera el capítulo de este día. Sí, pues al menos a como yo lo tenía planeado, digo, ahorita que ya me trajiste con esta sorpresa, Ajá. pues básicamente era como tratar de resolver algunas dudas sobre acerca, ¿no? Del inconsciente, tal vez haciendo énfasis en el inconsciente del psicoanálisis, ¿no? Del cual habla el psicoanálisis. Y al menos de mi parte, y que precisamente de tu parte, yo esperaba, ¿no? Bueno, a ver qué dicen las neurociencias, más no, eh, digo, espero esas anécdotas no asustarme. No, para nada. De hecho, sí preparé información muy buena, muy valiosa para las personas que nos escuchan, pero también tomé la decisión con base a los comentarios que nos dejan en tanto las redes sociales o mis amigos que escuchan el programa, también uno que otro fan, por así decirlo, y me mencionaban, oye, es que la información está chida, me ayuda bastante, es muy curiosa, pero como que falta algo, como que esa conexión, no sé de qué manera, para poder, pues, buscar la forma de imitar una charla que tienes con un camarada, ¿no? A lo mejor en la peda o que sales simplemente a alguna fiesta y le dices, oye, güey, y te preguntas, ¿no? Oye, ¿qué podría pasar si tal esta cosa, ¿no? O si modificáramos a lo mejor este pensamiento en la sociedad, o sea, son charlas más que buscar una clase. O sea, ese es como que el pensamiento que me gustaría reflejar ahorita. Voy a intentar modificarlo para que cada vez sea más como una charla, güey, que esté más a gusto, más ameno, pero por supuesto sin dejar de lado la información. O sea, porque para eso es el programa, para llevarle psicología, pero pues de una forma más amena. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos el programa? Sí, sí, comencemos. Bien, entonces, señor Javier, ¿qué primera información le gustaría poner sobre la mesa para discutir? Cuando yo me comencé a acercar a la psicología, o bueno, más bien antes de acercarme a la psicología, que fue ya hasta pues en la carrera, yo comúnmente era como de la jerga común escuchar la palabra subconsciente, que creo que la palabra subconsciente es, digo, al menos a mi experiencia es más famosa que inconsciente, y que en muchas ocasiones se suele poner como sinónimo y hasta incluso se cree referir que subconsciente es como que la palabra correcta, ¿no? En términos psicoanalíticos. ¿Cuándo no? Porque hasta quiero recordar, ¿no? De que en un trabajo, creo que de primer semestre, llegué a poner subconsciente, ¿no? Cuando, como te digo, bueno, en términos psicoanalíticos no existe ese concepto. Güey, pero ¿por qué no tomarlo como válido si, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones de construcción y de todo lo que tenga que ver con el suelo, entendemos que abajo del suelo está un subsuelo y la mayoría de la raza dice, oye, pues a lo mejor es porque está el consciente como tal, la mente, y abajo de eso está el subconsciente. O sea, ¿por qué no entenderlo como correcto? ¿O cuál es la diferencia entre consciente e inconsciente? Tal es el término más cercano dentro de los conceptos del psicoanálisis al término subconsciente es el preconsciente. Porque sí, en ocasiones, o bueno, el subconsciente se podría entender como esa parte, como tú mencionas, ¿no? O sea, como ese subsuelo de la conciencia o esa parte que está, esa otra conciencia o en dado caso, esa otra cosa que está ahí por debajo, ¿no? O atrás de la conciencia, etcétera, etcétera.
que hasta cierto punto sí tiene como que los principios, o sí se puede dar como que una idea de lo que podría ser el inconsciente en psicoanálisis, pero al final de cuentas no. Te explico ahí más o menos con palabras, con pocas palabras más bien. A ver, Haz de saco. cuenta que, Ujú. imagínate que la conciencia es apenas, digo, me imagino que tú debes saber un poco más de eso en términos fisiológicos. Tal vez ahorita vamos para allá. La conciencia es segundos, ¿no? Incluso tal vez menos, ¿no? O sea, es el momento, Ujú. por lo cual, precisamente Freud, en un inicio, logra equiparar la conciencia con la percepción. Entonces, al menos una cualidad de la cual la conciencia, te digo, tal vez asimilándola con la percepción, no tiene, es la capacidad de almacenar, o sea, de memoria. La memoria no está en la percepción, es simplemente el captar, ¿no? Mediante los sentidos, lo que le viene de afuera. Entonces, el preconsciente sería aquella memoria que nosotros tenemos y que sí podemos traer a la conciencia. Por ejemplo, si te pregunto cuál es tu número telefónico, posiblemente me lo puedes decir. Sí, No es lo lo, más probable. Ya lo tengo mm, mm, guardado. o si te pregunto tu nombre, me lo vas a decir. Entonces, no lo tienes en la conciencia, antes de que yo así hiciera referencia a tu nombre o a tu número telefónico, no lo tenías en la conciencia, pero lo pudiste traer a la conciencia. Eso Ok, y esa significa, zona es el ese preconsciente. es el preconsciente. Entonces, Freud, en uno de sus artículos, bueno, en dos artículos trabaja el concepto de inconsciente, pero al menos el que yo me voy a referir se llama sobre psicoanálisis de 1914. En él pone tres acepciones de la palabra inconsciente. Entonces, por una parte, que es la más lógica o la más obvia, dice, el inconsciente, como que la manera más típica de referirnos a él es por meramente una cuestión descriptiva. ¿Cómo es esto? Aquello inconsciente es todo lo que no es consciente. Viene Entonces, del proverbio. No, no es el sufijo, es el prefijo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un cuerpo de un animal, le decimos vertebrado o invertebrado. Entonces, al menos así lo entiendo yo. Hablando de la mente, está ajá, el consciente o toda esta zona que motiva al actuar del ser humano, pues de manera racional, pero cuando no está esto racional, cuando está esto que pues no es consciente, por eso se le pone inconsciente. O sea, por eso yo creo que ahí está ese prefijo in. bueno, tal vez en la cuestión de la racionalidad, ahí al menos en psicoanálisis no cabría dentro de las cualidades porque pues el preconsciente, Ujú. te digo, eres tú, son tus recuerdos, es lo que puedes traer a la conciencia. Y eso no necesariamente es cuestión, es cosa irracional. Y al menos por ese lado, o sea, como que el psicoanálisis no aporta en sí nada nuevo. Es por lógica, ¿no? Pensar de esa manera el inconsciente, ¿no? Como todo aquello que no es consciente. Entonces, en este caso, tu nombre, tu número de teléfono, que te digo, no lo tenías ahorita en la mente hasta que yo te lo referí, eso era preconsciente. Y en términos descriptivos, era inconsciente. Espérate, ya me perdiste. A ver, yo entiendo esto. Ajá, Consciente es lo que estamos razonando. Por ejemplo, los que nos escuchan, los que nos ven, de manera consciente, ellos saben que están escuchando un podcast porque ellos lo seleccionaron, que es un podcast sobre mente y psicología, porque ellos lo seleccionaron. Ellos le picaron a este capítulo y justo están aquí. Eso lo hicieron de manera consciente, pero estaba, después de que pasó, estaba en el preconsciente porque ya se les había olvidado o ya lo habían dejado de lado hasta que pues estas palabras los hacen que digan, no, sí es cierto, yo escuché este podcast, yo seleccioné psicología, yo seleccioné este capítulo. Pero ujú, entonces este capítulo o este episodio lo vamos a enfocar hacia el inconsciente, ¿no? O sea, hacia esa zona que no ujú. podemos identificar que está ahí, ¿no? O cómo se describe de Bueno, una manera bueno, diferente. ahí va. Digo, esa es Ujú. la primera acepción que da Freud, ¿no? Digo, sí entiendo que sí es algo confuso al inicio. Te digo, o sea, al menos, imagínate, son como tres capas, ¿no? Imagínate, tres capas de la Tierra o tres capas de un pastel. Qué Entonces, rico. la primera capa es lo consciente, ¿no? Lo que está en la superficie. La capa de en medio es el preconsciente
y la capa de mero abajo es el inconsciente, ¿sí? Tenemos esa imagen, ¿no? De 3 niveles. Entonces, si hablamos del inconsciente desde el punto de vista descriptivo, dice Freud, el inconsciente es todo aquello que no es consciente. Entonces, por lo tanto, si te vas a tu imagen de las 3 capitas, la capita de en medio y la capita de mero abajo, que es el preconsciente y el inconsciente, ambos son inconscientes desde el punto de vista descriptivo, porque el preconsciente y el inconsciente no es la conciencia. ¿Sí entiendes? Más o menos. Sí. Ok. Entonces, esa es como la más lógica, ¿no? El concepto más lógico. Entonces dice, bueno, además de eso, podemos también hablar del inconsciente desde el punto de vista dinámico, que ahí es donde viene el aporte psicoanalítico, o al menos se ve un poco más reflejado, que en un inicio Freud da esta lucha, por así decirlo, de la sexualidad versus el yo, que en el yo está como que todo lo moral, todos los valores. Entonces, creo que ya lo había hablado del síntoma en psicoanálisis en capítulos pasados, pero en resumen hay una representación, hay una imagen que es conflictiva para el yo del sujeto, que es conflictiva para la persona. Entonces, esta imagen conflictiva está llena de sexualidad y precisamente porque el yo están los valores, está la moral, etcétera, etcétera, no acepta esta representación, esta imagen y la manda al inconsciente. Entonces, en el inconsciente, desde el punto de vista dinámico, es aquel resultado de este conflicto psíquico, que es entre la sexualidad y el yo. En un inicio así lo manejaba Freud. Entonces estaríamos hablando que el inconsciente son todas estas pulsiones sexuales que se pelean con la personalidad. Ajá, y bueno, y ahí iríamos tal vez de la mano con el punto de vista tópico, que tópico estamos hablando de lugares, que sería el lugar de las pulsiones, que el inconsciente sería aquel lugar en donde están las pulsiones sexuales. Eso es en Freud. Entonces, podríamos decir que, o sea, el inconsciente, por una parte, es todo aquello que no es lo consciente, que es el punto de vista descriptivo. También, desde el punto de vista dinámico, es aquel resultado del conflicto. O sea, estas representaciones no admitidas por el yo. Y por el punto de vista tópico, es un lugar en el cual se encuentran las pulsiones, o sea, estas representaciones inconciliables para el yo, que precisamente han sido reprimidas. Aquella vez que te comenté un caso clínico de Freud, en donde aquella mujer en el velorio de su hermana se le viene a la mente esta idea de que, bueno, ahora mi cuñado está libre. Bueno, esta idea de su cuñado está libre es reprimida y es como dirigida al inconsciente. Pues sí, güey, y ahí se queda. O sea, porque ella no tenían, o sea, no es como que ella dijera, ay, yo por mala onda, pues me quiero chingar a mi cuñado. No, ella Ajá. simplemente tenía ese deseo sexual, la pulsión le llegó, pero pues trataba de reprimirla, ¿no? Y pues ya se le fue a otras áreas. Pero lo que se reprime es solamente la representación. La energía no se... Haz de cuenta que en psicoanálisis manejamos, imagínate el objeto del psicoanálisis como dos cosas, la representación por un lado y la energía. O sea, este es el objeto en psicoanálisis. Ujú. Entonces, lo que se reprime va a ser la representación, es la que va a estar, la que va a caer al inconsciente, la representación. Pero la energía va a quedar flotante. Entonces, esta energía se debe ligar a otra representación. Entonces, por eso, en el caso en el síntoma de esta chava, la energía resultante de esta separación con la idea de que quiero a mi cuñado, se dirigió a los pies. Sí, que después estuvo en silla de ruedas, estuvo ahí medio gacho. Mira, entonces ya tocamos un poco sobre la diferencia entre consciente, preconsciente e inconsciente. Antes de abordar el área de las neurociencias o lo neurofisiológico o de cómo se asocian las conductas con todos estos tipos de pensamientos o etapas del consciente e inconsciente, me gustaría abordar una primera anécdota que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Ahí les va. Una vez le di el ride a una vecina en mi auto. Iba a su casa, pero antes tenía que pasar a ver a la tóxica porque me daría comida. El chico, pues obviamente dice en buen pedo, oye, pues yo te puedo llevar, voy para mi casa, eres mi vecina y pues, si ocupas ride, pues yo te puedo llevar. Va a la casa de la novia
y menciona, se enojó demasiado y no me habló. Dijo que mi vecina debió ir en los asientos de atrás del vehículo. Es una, bueno, yo le llamé absurdo 2 porque tengo 3 anécdotas que se llaman absurdo como tal. O sea, porque la mayoría de las personas diría, oye, qué absurdo. Al menos yo como varón le diría a mi novia, oye, pues, ¿por qué te enojas? Voy para mi casa y mi vecina está, pues, está necesitando ride. Obviamente le puedo tirar paro y no tendría que ir por qué ir en los asientos de atrás, o sea, porque pues es mi copilota, es mi acompañante del viaje, ¿no? Pero va, la chica se la hace de pedo y pues ya le arma una escena. Pero trasladando este ejemplo, al menos a la charla que estamos teniendo, yo asimilaría el enojo de la chica, porque el chico de seguro le dijo, oye, ¿pero qué tienes? ¿Qué pedo contigo? No, qué pinche vieja, que bla, 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 bla. Y todos los insultos, ¿no? Que pueden decir, pues las personas cuando están enojadas. No, que se va a morir, que bla, 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 que le va a partir tal y cual. Bien, el chico le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te pones así? La niña, de manera inconsciente, sentiría celos por la competencia, pues, de la vecina, ¿no? Pues es competencia sexual al fin y al cabo, que no necesariamente, pues, el chico va a acceder, pero ella se sintió amenazada o en su campo de manera inconsciente. El preconsciente podría entenderse como el que ella sabe que se va a alterar por ver a la chica y por eso le dice, es que ¿por qué la traes? Es que esto y lo otro. Y pues ya el consciente simplemente sería su boquita actuando con su mente, diciendo todas las groserías, ¿no? Del mundo. Es que tal y cual, pero pues al menos yo con esta anécdota me gustaría como que ejemplificar lo que hemos estado hablando. Una parte es la parte racional o lo que se está quejando, después está lo emocional y muy adentro, a lo que tú le llamas inconsciente, yo calificaría ahí lo irracional, aquellos instintos que llegan simplemente por la esencia del ser humano, güey. O sea, ella sintió celos y los expresó. Los celos son inconscientes y tagacho, güey, sentir celos. Y esa es la anécdota como tal. Tengo muchísimas más, pero para que la gente, si gustan que leamos sus anécdotas, obviamente de manera anónima, pues síganos en Insta. Acá abajo está en la descripción del video la página de Instagram. Y era lo que yo tenía que mencionar con relación a esta situación de la diferencia de los conscientes. Que yo diría que los celos no son los que eran inconscientes, Ah, ¿no? A ver, te escuchamos. porque los celos, al menos yo los tomaría como, como un tipo de afecto, como esta energía, ¿no? Que te digo, si vemos el objeto que se comprende de la representación y de la energía o del afecto, como te dije hace un momento, el afecto no se reprime, sino el afecto, por así decirlo, puede circular entre las tres instancias, ¿no? Ujú. Puede estar tanto en el inconsciente, preconsciente y consciente, y que no necesariamente, o sea, y que los celos no son inconscientes. Bueno, una pregunta dentro de esta anécdota, tal vez no llegue a escuchar bien. En esta situación, la chica no reconocía que sentía celos. Ahí te va de nuevo. El chico Ujú. va hacia, no sé, a lo mejor estaba saliendo de su trabajo o vio a su vecina en el camino hacia casa y le pitó, oye, ¿qué onda, vecina? ¿Vas para tu casa? Sí, pues yo también voy para allá. Llega a su casa y ahí estaba esperando su novia. Mocos la que se le armó al chico por intentar ser buena persona. Mira, si te parece, voy a meter un poquito más de explicación, al menos en cuanto a la neurofisiología. Hay una teoría, ay, se me va el autor. Aquí lo tengo porque por suerte preparé mi tumbaburros en lo que estamos teniendo esta conversación. Ahí te va. El psicólogo o esta teoría del cerebro se llama cerebro tríono, fue desarrollada por Paul MacLean. Está chidito su nombre. Paul lo que nos dice es que nuestro cerebro está dividido en tres zonas. Está el cerebro límbico, está el cerebro reptiliano y está el más chido de todos que se llama el cerebro neocórtex o la zona neocórtex de nuestro encéfalo. Estas tres zonas pues están sencillas de entender, o sea, sí a grandes rasgos. El neocórtex es el que se encarga de todo lo racional. El límbico, en la capa media de nuestro cerebro, es el que se encarga de todo lo emocional. Y el reptiliano, que va más con el tallo del cerebro, el bulbo raquídeo y pues, digamos que la zona baja o la zona muy central del cerebro, el tallo encefálico como tal, ahí está este cerebro reptiliano.
el neocórtex, razón, el límbico, emoción, y el reptiliano, supervivencia. Por eso yo te dije, a más o menos asimilo igual, el inconsciente, el preconsciente y el consciente como tal. O sea, me gustó mucho que tu explicación fuera de tres, al menos tres lugares o tres conscientes, y se asemeja mucho a este cerebro triuno. Yo dije, bueno, vámonos al inconsciente, vámonos a este lado irracional, al reptiliano. Yo por eso podría decir de que no, pues la chica, estos celos son por parte del sistema reptiliano, porque es la competencia a reproducirse, güey. O sea, nosotros como seres humanos tenemos nuestras conductas van asociadas pues a la reproducción como tal. Bueno, no todas, pero muchas sí. En este caso yo diría que la niña dijo, alguien me está ganando a mi pareja, déjame se la hago de pedo a él y a ella buscando armar un alboroto para que la niña pues se vaya, ¿no? O sea, para que ella se aleje de mi chico, de alguna u otra manera. Por eso yo dije, ah, bueno, es inconsciente porque se están peleando por un cabrón. Pero la cosa ni siquiera tuvo que hacer de esa manera, o sea, porque te digo, a lo mejor el chico se estaba comportando de buen pedo, güey, y pues nada más le quería dar aventón como tal. Eso si tuviera que defender al chico, ¿va? Pero quién sabe cuáles eran las intenciones, obviamente. Sí, sí, por eso hasta cierto punto tomarías o percibirías de esta conducta de la chica como algo irracional. Digo, al menos por eso lo refieres con esta parte del sistema encefálico, se podría decir. Sí, digamos que el encéfalo es nuestra cabezota, ¿no? Entonces, la corteza, está ahí todo la zona neocórtex como tal, razón. Luego, para adentro, en la zona media del cerebro, pues ahí está la emoción o este Sí, sistema límbico y ya está abajo en el tallo, pues está el lado irracional o el inconsciente como tú lo conoces, donde están todas estas situaciones que no entendemos cómo funcionan, pero ahí están. Por ejemplo, nosotros, al menos enfocándonos desde el lado neurofisiológico, localizamos al tallo cerebral o el bulbo raquídeo como tal, el cerebelo, como esa zona que no podemos entender conscientemente cómo funciona. Bueno, sí lo entendemos, pero no podemos controlarlo al 100% porque tiene todo que ver con la supervivencia. Ahí hace el cerebro que nos dé hambre y comamos para no morirnos de hambre como tal, ¿no? De inanición creo que se llama. Que nos dé sed, para poder saciar nuestra necesidad de agua, que nos dé sueño, para poder descansar al cuerpo, que tengamos deseo sexual, porque pues nos queremos reproducir para mantener la especie, pero no es como que exista un botoncito que diga, a ver, a partir de este momento estás off o estás apagado para no tener apetito sexual. O sea, estaría bien chido, porque podrías enfocar tu día a día para hacer otras cosas, tal vez, pero no se puede. O sea, siempre está encendido, siempre vamos a tener ese instinto sexual, ese deseo de comer, de beber, de soñar, bueno, de dormir. y fíjate, eso que dices me recuerda mucho porque, bueno, o sea, Freud una de las ciencias que utiliza para poder desarrollar, ¿no? La teoría psicoanalítica, pues obviamente es la fisiología. Él, pues, médico neurólogo, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Antes de su descubrimiento. Y al menos esta cualidad que tú das a estas cuestiones del instinto. En el psicoanálisis no sería instinto, serían pulsiones, que van hasta cierto punto en la misma lógica, porque una de las características de la pulsión es de que siempre es parcial. ¿Qué significa parcial? Que nunca llega a la descarga completa, por así decirlo, o sea, nunca se termina. Me recordaba esto que decía, ¿no? De que, bueno, no hay un botoncito donde poder apagarlo para, no sé, poder hacer otras cosas o como de que, ah, no, pues en algún punto que ya no que ya no tengamos estas necesidades, ¿no? Fisiológicas o este instinto, ¿no? De reproducirnos, de comer, de sobrevivir, o etcétera. Y que así en sí funciona la pulsión. O sea, porque, por ejemplo, tal vez regresando a este ejemplo de la chica de esta Elizabeth, que comenté pues en el capítulo pasado, antepasado, una vez que la representación es reprimida, precisamente la energía, como es parte de la pulsión o del proceso pulsional, como tú lo dijiste, no hay un botón en donde se apague o donde simplemente desaparezca. Esa energía se debe descargar con algo. Entonces, precisamente por eso se va a una parte del cuerpo, se va en otras cosas, pero que al final de cuentas nunca deja de estar ahí. O sea, la pulsión nunca deja de no hacerse presente. Precisamente por eso
siempre hay un deseo, o sea, porque siempre se va a estar deseando algo, porque nunca uno va a estar, al menos en términos psicoanalíticos, uno nunca va a completar como el círculo de la pulsión, ¿no? O sea, uno nunca va a terminar de cancelar la pulsión, por así decirlo. Fíjate que yo lo entiendo como satisfecho. Todo es inconsciente, tú lo podrías decir, todas son pulsiones sexuales, tal vez. Yo lo entendería como todo tiene que ver con la supervivencia del ser humano, todas son cuestiones irracionales. Y en este caso del sexo, del deseo sexual, del apetito carnal, yo lo que diría sería que si tuviéramos un círculo, siempre se mantiene en una zona, ¿no? De que de repente sube el deseo sexual, es cuando de repente como macho pues vas en el camión y se te para y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué aquí? O en esos casos en los cuales tienes que exponer tu clase y ahora sí, pásale al frente del pizarrón. Bueno, por suerte ya estamos en línea, ¿no? Pásale al frente del pizarrón y justo en ese momento, ¡pum! Se activa, ¿no? Y ahí estás enfrente de todos tus compañeros. Cof, cof, exiquio. Entonces, ya todos te notan, pues que tuviste una erección o cuando las mujeres de repente, por cuestiones del destino, llegan a observar a un hombre o que se llegan a poner más coloquialmente calientes de lo normal, es por esto, o sea, siempre está ese vaivén en el deseo y nunca llega a completar el ciclo como tú mencionas. Yo digo que se queda en 99 al momento de llegar al orgasmo, güey, y ya después regresa el deseo otra vez a estar constantemente ahí moviéndose, ¿no? Y después vuelves a tener un evento sexual, 99, pero siempre regresa. Sí, porque estaría bien gacho, güey. O sea, el que se nos apague o el que tengamos la opción de ponerle apagar. Al menos a mí no me gustaría porque, pues me gusta sentirme vigoroso, güey. Siento que soy más activo. O sea, yo lo utilizo de otra manera. Digo, oye, en lugar de, no sé, de masturbarme, voy a utilizar todo ese deseo para ponerme a hacer ejercicio, ¿no? Y aprovechas la testosterona. Pero, pues sí, eso sería como redirigir estas pulsiones sexuales como tal. Pero sí, me gusta mucho ese ejemplo que tú das de que nunca se puede completar el círculo. Y fíjate, este Lacan tomaría desde, por así decirlo, desde la topología, que es una rama de las matemáticas, tomaría una figura que se llama el toro. Él lo utiliza para poder representar la diferencia, o bueno, que se podría ver ahí como la diferencia entre la demanda y el deseo. Digo, ya estoy metiendo otros términos, pero hablando del círculo, o sea, mira, aquí tengo la cinta. Ajá. Hablando del círculo, como tú lo dices, ¿no? De que tú pensarías de que, bueno, tal vez, o sea, por aquí inicia, ¿no? Y llega a un punto el instinto sexual y llega a 99 y luego ya, ¿no? O sea, como nunca termina de satisfacerse, ¿no? Por completo. Al menos gráficamente, como lo propone Lacan, esa demanda que tiene este sujeto, por así decirlo, en lugar de verla como de que, ah, bueno, es que no completa el círculo, Lacan diría, no, es que sí, de hecho, la demanda que él va a tener, no sé, de querer a una chica o de querer tener relaciones sexuales o de comer tal cosa o, ¿sabes? O sea, demandar algo, querer algo, esas demandas lo que va a hacer es formar el círculo. O sea, esas demandas van a estar formando el círculo Cuando se ha y satisfecho el deseo, ¿no? no, 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 no. Ok, O sea, el movimiento de demandar va a estar formando, o sea, le va a dar la forma al círculo. ok. Y el deseo sería este hueco de en medio, que es la formación de todas las demandas. ¿Qué implica esto? Que precisamente el sujeto siga demandando, siga demandando, siga demandando, y lo único que esté haciendo sea preservar el deseo o mantener el deseo. ¿Por qué? Porque quiera lo que quiera, o sea, quiera una coca, quiera una novia, quiera un carro, quiera una casa, quiera que su familia esté bien, siempre va a faltar algo, o sea, siempre se va a mantener deseando, porque en ese demandar, en ese querer, lo único que está haciendo es darle forma a su deseo, o sea, hacer que siga deseando. Y que, por ejemplo, los obsesivos por eso se vuelven locos. O sea, en el sentido de que aquella típica persona que no sé, que quiere todo su lugar limpio o que quiere algo, o sea, que siempre así muy, o sea, que no sé, que quiere muy a huevo ciertas cosas y que si no se hacen así, ya se le acabó el mundo y todo eso, porque lo que quieren es estar muertos en ese sentido. O sea, lo que quieren es, en lugar de ser un círculo, quieren que se acabe. O sea, ya no quieren demandar,
O sea, que quieren decir como de que, nada más quiero esto y ya, ¿no? Hasta ahí. Pero el punto es de que pues eso no se puede. Entonces, como, no sé, o sea, esta persona que lo que desea es tener siempre su lugar limpio, aunque lo tenga limpio, no va a estar satisfecho o satisfecho. Vaya tema, güey, es que se me ocurre trasladarlo a la realidad, ejemplificándolo, o sea, con situaciones de personas que no son tan, es que, ¿cómo lo explico? No quiero ofender a nadie, pero principalmente lo trasladamos hacia una situación de alguna persona que siempre está activo, como a veces me pasa a mí, pero yo conozco a personas que literal siempre están activos. Se despiertan 7 de la mañana y ya están con la intención de hacer algo, de que, la madre, o sea, ¿qué voy a hacer a las 7? Pues me pongo a hacer ejercicio. Terminan ejercicio, tienen hambre y dicen, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, pues tengo que seleccionar mi dieta. Se ponen a su dieta y después se van al trabajo y después terminan del trabajo y se ponen a hacer otra actividad deportiva o se ponen a trabajar en el proyecto y después se desvelan, obviamente pensando, 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 no, es que no está bien, no está perfecto, tengo que hacerlo perfecto y se dan ideas, 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 ideas y se duermen, ¡pum!, a las 3 de la mañana. Se despiertan a las 7 para hacer exactamente lo mismo y así todos los días de lunes a domingo porque ellos no tienen descanso. Por ¿En eso, qué momento van a tener el descanso como tal, güey? por eso Lacan dirá que el obsesivo es esclavo, porque siempre va a estar a merced del deseo, en donde va a tratar eso de siempre ser perfecto, o sea, pensando la perfección como aquel punto en donde uno ya va a estar completamente satisfecho, ¿sabes? Donde uno ya va a dejar de desear, porque el punto es de que cuando uno desea es porque le falta algo. Lo que pasa en psicoanálisis es de que este deseo es estructural. ¿Qué implica eso? Que es parte del funcionamiento del sujeto. Entonces, no es algo que se pueda tapar o que pueda desaparecer. Entonces, por así decirlo, el obsesivo va a ser esclavo precisamente porque va a tratar de eliminar este deseo, eliminarlo al tratar de que todo quede perfecto, de que todo sea según como él quiere, que todo esté ordenado, ¿sabes? O sea, como tratando de cumplir su deseo, pero nunca lo va a lograr. Entonces siempre va a estar a merced de eso, ¿no? O sea, y que aunque la persona tal vez diga de que no, pues es que yo quiero, ¿no? A mí me gusta estar siempre haciendo algo. Sí, o sea, yo no estoy hablando que si te gusta o no. O sea, ya eso sería otra cuestión de que si te causa molestia o no. Pero la cuestión es de que eso que lo mueve es precisamente el deseo el cual no se puede extinguir, por así decirlo. Sí, y yo tampoco menciono que sea algo correcto o incorrecto, o sea, tampoco te voy a decir estás bien o estás mal por actuar de esa manera. Es una situación que le pasa a las personas con estas características, ¿no? Impulsivas o que siempre están buscando la perfección como tal. ¿Y cómo lo podemos hacer, Javi? Bueno, ¿qué dice el psicoanálisis? ¿Cómo podemos trabajarlo para que al menos, digo, si no afecta y si eres productivo y si haces muchas cosas, súper genial y mantente así mientras estés en un estado saludable y de equilibrio? Pero ¿qué pasa donde a estas personas que son o hiperactivas o ansiosas o perfeccionistas les llega este sentimiento de culpa, les llega esta sensación en las que sienten que ya no están equilibrados? ¿Cómo se trabajan? Y que fíjate, o sea, esta cuestión de la culpa es precisamente, es cuestión de la culpa que sienten, precisamente porque va dirigida a su persona, ¿no? Es un sentimiento como de autoflagelación, ¿no? O sea, como de ataque a su propia persona, precisamente por, no sé, haber hecho algo incorrecto. Entonces, el que valúen así a su persona y que precisamente surge este sentimiento de culpa por esto, va lo mismo, va en el mismo sentido de que tal como se enojan, por ejemplo, una persona que quiera tener todo organizado en su escritorio, pero viene el hermanito y le desacomoda, ¿no? Entonces, esta persona que quiere todo organizado, posiblemente, o imaginemos que se enoja con su hermanito. Entonces se enoja, ¿no? Por la situación. Dice, oye, ¿cómo me desorganizaste aquí? Me tiraste comida o no sé, yo tanto que me esforcé. Y pues hay un sentimiento tal vez de enojo, ¿no? Hacia De el enojo, de hermanito. molestia, de ira, de rabia. Ujú. En el sentimiento de culpa, haz de cuenta que es lo mismo, pero hacia su propia persona. Es como en lugar de decirle, ay, de que, ay, hermanito, o sea, estoy enojado contigo porque me desacomodaste, es decir, ay, mira, yo estoy enojado conmigo mismo o qué malo soy yo, que mira, no pude acomodar todas las cosas en mi escritorio. Digo que va en el mismo sentido, porque
tanto en el ejemplo del hermanito como en el ejemplo de pues uno mismo no lograr aquello que uno se propone y que por lo tanto surge un sentimiento de culpa en dado caso, va en el mismo sentido porque entonces su persona, su yo, estaría obstaculizando que se cumpla su deseo. Entonces, como quiere cumplir su deseo y en este caso el yo no le está sirviendo para eso, pues por eso empiezan esas actitudes de autoflagelación, porque, por así decirlo, no, sí, o sea, no le está sirviendo para obtener esta satisfacción completa deseada, entonces, pues como no le sirve, pues lo que quiere es eliminarlo. Y por eso tal vez posiblemente los intentos de suicidio. Porque ¿qué pasa? En dado caso, en una cuestión de suicidio, es que una parte de este objeto odiado, precisamente odiado porque se interpone en la satisfacción, uno lo toma como uno mismo, entonces, como ese objeto ahora es uno mismo, pues la única solución sería eliminarse a uno mismo. ¿Qué esperamos? Obviamente que no le pase a las personas, ¿verdad? Por eso, si te estás pasando por alguna situación de duelo o que te sientas no a gusto con tu entorno o contigo, pues hay que acercarse con el profesional psicólogo. ¿Y qué haría el psicoanálisis en este caso? Es que precisamente, por ejemplo, tomando el ejemplo que dijiste al inicio de esta anécdota, ¿no? Ujú. De este chico, ¿no? Que, bueno, le da raya a una compañera, llega a la casa de su novia, la novia se enoja, y que tú dices, bueno, es que tal vez son celos inconscientes, etcétera, etcétera. Yo diría, tal vez retomando eso, los celos que no sean inconscientes, sino que precisamente la situación ahora vivida en el ahora y en el entonces es motivada por algo inconsciente. Entonces, no va a importar mucho que, por ejemplo, a la chica, ahorita yo le diga, es que no estás celosa por esta situación de tu novio y esta chica que recogió. Es algo de tu inconsciente. O sea, que la chica sepa eso no va a servir de nada, porque el que yo le diga esto solo va a servir para darles sentido teóricamente a la situación. Pero el psicoanálisis no da, lo que le importa al psicoanálisis es, tal vez en un inicio, no es darle sentido a la situación, sino al contrario. La chica debe por así decirlo, debe de cuestionarse, debe de romper ese lazo de la hora y en el entonces y cuestionarse qué es lo que en realidad está sucediendo, que entonces sería una cosa de su pasado, de su historia, por lo cual ahora esté actuando o perciba o si reaccione a estas situaciones de esta manera. Igual, tal vez en aquella persona que se va a suicidar, tampoco no va a servir de mucho decirle, ay, oye, no te suicides, tal vez te identificaste con un objeto y ese objeto ahora lo estás tomando como si fueras tú mismo y pues, ¿cómo se dice? Como no lo quieres, pues estás tomando esta decisión de suicidarte, ¿no? O sea, no va a servir de mucho y en esa cuestión así no actúa el psicoanálisis, porque entonces sería, bueno, ¿qué asocia con eso? O sea, y precisamente ese asociar nos llevaría a su historia, a lo que vivió en aquel momento y ahora sí, el presente pueda ser visto de otra manera. Sí, a lo que yo entendí con la última intervención que tú dijiste, o a resumidas cuentas, es, aunque la persona que esté pasando un cuadro depresivo y tenga intenciones de llegar al suicidio, que vea este programa y dice, oye, mira, es que se explica de esta manera, eso no justifica un tratamiento psicológico. O sea, es importante que se pueda acercar con el profesional psicólogo, se puede tratar desde el psicoanálisis, desde tu teoría como tal. A lo Sí, mejor o sea, quizá un cognitivo conductal también podría trabajar porque se sí, claro. satisfacen elementos del inconsciente del cuerpo con actividades que ellos te ponen. Claro, claro, y o sea, y también, o sea, me refiero a esto precisamente en el sentido de que nosotros estemos ahorita explicando cuestiones teóricas, no significa que eso ya sea parte del resolver cosas, porque no va a servir de nada. O sea, por ejemplo, imagina que tomamos el Edipo en Freud, ¿no? Entonces, vamos con algún amigo de nosotros, le digo, oye, no, hombre, ¿qué crees? Adivina que en realidad no estás, o sea, no es que quieras a tu novio, sino que como no, como de chiquito estuviste enamorado de tu mamá y como no pudiste porque tu papá no te dejó, pues ahora por eso tuviste que buscarte una novia. Que Y se que en parezca a tu realidad madre. no,
Ajá, exactamente. Y en realidad, pues no quieres a tu novia, quieres a tu mamá, pero te digo, pues como no puedes, pues fíjate, mira, ¿cómo le hacemos, eh? Entonces, el que le digamos eso no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez un obsesivo, lo único que va a hacer es intelectualizar más las cosas, razonar más las cosas. Cuando el punto no es eso, te comento. En psicoanálisis el punto es, mediante la asociación, poder analizar el discurso del paciente, ¿no? Que se pueda analizar y que estas cuestiones teóricas al final no tendrían valor para el sujeto. O sea, porque, por ejemplo, nuestro amigo en común, ¿no? Nos va a decir de que, o sea, que esos están tan tontos, ¿no? O sea, ¿qué pedo? O sea, yo sí quiero a mi mamá, pero pues la quiero como mi mamá, no la quiero eróticamente, pero a mi novia sí la quiero eróticamente, ¿no? O sea, ¿por qué me vienes a decir eso? O sea, yo no siento eso, aunque tal vez hasta lo piense, me lo imagine, pero pues en realidad no, o sea, yo no puedo pensar esas cosas. Conscientemente no las Eh, piensa. exactamente, pues se podría decir es que, bueno, por eso es inconsciente, ¿no? Ujú. Porque no las piensas, por eso es inconsciente. Pero el punto al que voy es que el psicoanálisis tiene teorías, pero estas teorías son modos de funcionamiento que se van a, por así decirlo, utilizar caso por caso o historia por historia. Tal vez a este, por ejemplo, tal vez a este amigo, tal vez él ni siquiera tuvo mamá, tal vez desde chiquito tuvo que vivir con la abuela. Entonces ahí, por ejemplo, uno podrá ir, pues ahí ya no hay Edipo, ¿no? Porque pues la mamá nunca estuvo. Pero no, posiblemente quien tuvo la función de mamá, tal vez fue la abuelita. Pero te digo, ya sería para cuestiones del psicoanálisis, una es caso por caso, es dentro del dispositivo, o sea, dentro de un análisis propiamente, y no simplemente en que lo leas en las obras completas de Freud o que nos escuchen a nosotros, y ya por eso ya uno va a estar analizándose o va a estar en una terapia, ¿sabes? Digo, espero que esto sirva igual para que se pongan a reflexionar, a cuestionarse cosas y que en dado caso posibilite, si es que lo consideran pues un tratamiento, ¿no? O simplemente como cultura general, porque digo, también se podría tomar mal en el sentido de aquel comentario que yo dije de que, bueno, tal vez un psicoanálisis salvaje, ¿no? En donde los términos psicoanalíticos se utilizan, o sea, en un lugar, momento y con la persona inadecuada. Es correcto. Entonces, a ti no te gusta dar consejos, pero yo me fletaría el consejo de que es muy importante acercarse con el profesional, sea de psicología, sea de pedagogía, o sea, para la educación, temas educativos para tus niños, para ti propio, o deportivamente, hay que acercarse siempre con un profesional para poder, pues, ayudarnos, ¿no? A ir modificando nuestro entorno como tal. Y Ujú. yo lo digo desde el punto profesional porque me ha tocado muchísimos casos en los cuales las personas intentan, y si se puede, qué genial, ¿no? O sea, intentan hacer estrategias marciales desde su casa y es como que, ay, chiquito, te vas a lastimar. O sea, y digo chiquito porque también me acuerdo mucho de la WWE que decía, no lo intenten en casa, esto lo están haciendo profesionales de manera profesional. O sea, si se atreven a hacerlo desde casa, lo más probable, una, es que les haga falta más información. Y en ese momento en el que te falta más información, es muy importante buscar la manera de que no te vaya a lastimar. Sea en el caso deportivo, sea en el caso de psicoanálisis, por eso es muy importante acercarse con el profesional. Y esa es la justificación. Ahorita tú mencionaste el preconsciente, el cómo funciona esta conexión del inconsciente con el consciente que se enlaza en el preconsciente. Yo me gustaría trasladarlo al aspecto fisiológico, la neocorteza con el tallo encefálico, por ejemplo, del cerebro, o la zona neocórtex con la zona reptiliana. La zona media o la zona medial de nuestro encéfalo de la cabeza se denomina zona límbica o donde está todo este plano emocional. Y ¡pum! La responsable, al menos para el Team Neurociencias, que lo más probable es que nos esté escuchando, en el aspecto fisiológico entendemos a la amígdala como a la mayor responsable de todos. Bueno, al menos yo así lo percibo, porque es en sí la que se encarga literalmente de todo el tema emocional, porque está conectada con un chorro de zonas del encéfalo como tal. Entonces, siempre que llegue a tu mente nueva información,
Se va a percibir a través del sistema nervioso, a través de los canales sensitivos como tal, van al encéfalo y ya se procesa la información, ¿no? Para poder dar una respuesta. Pero en sí lo que estamos buscando es identificar la zona donde se producen todas estas conductas de choque entre lo que pienso y lo que mi cuerpo quiere. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas, ¿cómo se llama esta chica? A la chica que se quería Elizabeth. llevar, Elizabeth, la que se quería llevar al yerno, no, no era el yerno, al cuñado porque su hermana pues había fallecido, ¿no? Entonces, desde el plano irracional, pues están todas estas pulsiones sexuales como tú mencionas, oye, es que le tengo ganas a mi excuñado ya porque mi hermana falleció, pero en la realidad o en el plano social no lo puedes expresar. En el funeral de tu hermana no le puedes decir a tu cuñado, oye, güey, le guiñas el ojo, ¿no? O sea, no le puedes indicar de que, oye, pues vamos a coger o vamos a tener relaciones sexuales de manera más general, ¿no? O sea, porque coger para los que nos escuchan desde España, pues acá en México lo relacionamos al acto sexual como tal. Entonces, no se puede hacer de manera social el que le propongas a tu cuñado, pues, un acto sexual, porque pues moralmente no es correcto. Y la que se encarga de darte en la madre, pues es la amígdala es la que se encarga de asociar todo esto racional con lo irracional y viene ya lo emocional como tal. Ahí está todo el choque emocional, es por eso que nos sentimos tristes, es por eso que nos sentimos a lo mejor muy alegres o que tenemos esta situación en la cual tenemos estos conflictos emocionales, como mencionaba hace ratito Javier, el estar siempre de manera insaciable. Y bueno, ya para cerrar la explicación como tal, en nuestro plano encefálico medial o en la zona media de nuestra mente está este plano límbico, está la amígdala, está esta zona en la cual lo racional y lo irracional siempre están dándose en la madre. Y ya, me gustaría un siguiente punto mencionar, pues ahora sí que otro ejemplo, una siguiente anécdota. Yo la catalogo como miedo a ser mujer. Y dice, mi mamá decía que ser mujer es horrible. Ella elegía mi ropa y se la pasaba diciéndome cómo debería ser una buena mujer. Hoy en día tengo muchos pedos de autoestima, a lo cual yo le mencionaría a esta chica, o bueno, ni siquiera a esta chica, a todos en general. A veces sentimos culpa por querer hacer algo de lo cual tenemos deseo. Por ejemplo, el fin de semana yo tenía súper antojo de pasármela toda madre con mi prima. Fuimos a la casa de una amiga, nos pusimos súper pedos y el día domingo no trabajé. Dije, no, estoy crudo, voy a disfrutar, pues estar aquí en casa, ver películas, ver unas series, agarrar, pues ahora sí que el libro para poder avanzarle, estar también haciendo ejercicio un poco y haciendo lo que a mí me plazca. Y ¡pum! Lo logré. Domingo no hice absolutamente nada. Bueno, no podemos no hacer nada, como nos decía tu prima en el capítulo 10. Total, aproveché y lo más probable es que a ti también te pase, que de repente un día de descanso quieras descansar, quieras desconectarte de todo, no quieras hacer simplemente nada de manera coloquial. Y se vale, o sea, se vale también tomarte un pequeño descanso como tal. Pero después llega este pensamiento de, no, güey, es que pudiste haber hecho más, si hubieras trabajado, hubieras producido tanto dinero, lo hubieras aprovechado para este otro, o si hubieras adelantado el proyecto, ya tendrías un mejor resultado, tendrías más números, o sabes qué, hubieras aprovechado el tiempo para esto, lo otro, y esta sensación de culpa no está tan chida, güey. Siempre está ahí atormentándote, y una de las responsables es la amígdala como tal. Entonces, es esto, o sea, siempre está buscando comparar o mediar en la balanza lo que tú quieres realmente y buscar, pues, equipararlo, ¿no? O sea, medirlo con lo que está en tu inconsciente, que ahorita mencionabas a Lacan, que es esta parte de la persona que se fue moldeando a través de la sociedad, que la sociedad fue depositando todos estos valores en la persona y pues en su momento se van a dar en la madre con lo que tú quieres. Ahí tienes a la señora de 45 años que le dice a su hija, ay no hija, ¿cómo te vas a estar perforando? Eso es para cholas, ¿no? O no te tatúes, pero la niña tiene ganas de hacerse un tatuaje o tiene ganas de hacerse una perforación. ¿Qué tiene de malo? Digo, siempre y cuando la niña, en este caso, sepa identificar que es porque ella quiere y porque le nace, una madre no tendría que actuar de esa manera. O sea, la niña ya tiene, no sé, 20, 22 años y la mamá todavía le prohíbe, no, mi amor, tatuajes no, perforaciones no.
O sea, se vale porque vive en su casa, señora, pero lo que no se vale es que esté actuando pues como una super madre, super controladora y no le dé la libertad a su hija. Porque después llegan estas situaciones de la amígdala, de que nos dicen, no, güey, es que a lo mejor estoy actuando mal, y en la cuales llegan todas estas situaciones de inseguridad, como en el caso de miedo a ser mujer. Dice, hoy en día tengo muchísimos pedos de autoestima, porque la niña no sabe en sí si hacerle caso a lo que la sociedad quiere, su mamá, su abuela, sus papás, sus tíos, no lo sé, o hacerle caso a ella misma, ¿no? O sea, ser auténtica, ser real, aprender a expresarse. Y pues, recomendación, si tienes alguna situación así compleja, pues se puede trabajar en terapia psicológica. Y eso es lo que tenía que decir yo. ¿Qué siguiente punto tienes, Javi? Recuerda quitar tu eso. Sí, me se me olvida. Sí, esto que mencionas me recordaba mucho, o sea, hablando del sentimiento de culpa. En psicoanálisis está muy relacionado el sentimiento de culpa con esta instancia psíquica que Freud llama super yo, que precisamente es tal como se puede ver muy bien en alguna depresión, en donde el super yo ataca al yo, ¿no? Y que precisamente el yo, o sea, la persona, pues se siente menospreciada, o sea, o se siente menos ante los demás, ¿sabes? Esta como despreciación de su propio yo, etcétera, etcétera. Y que, al menos en psicoanálisis, Freud comparaba mucho o daba siempre el ejemplo para darnos una imagen de entre el yo por una parte y el ello por otra, que el ello es aquello inconsciente, ¿no? En inglés sería it, no, o sea, eso. Siempre lo tomaba como el inconsciente siendo el caballo y el yo siendo el jinete. En este caso, el jinete, o sea, yo, siempre va a tratar de guiar al caballo. Sin embargo, nunca lo va a hacer. O sea, este jinete va a ser guiado por el caballo. Entonces, al menos se me venía a la mente esta imagen cuando planteabas esto de que, bueno, que ella en lugar de hacerle caso a los deseos de la mamá, pues que busque qué es lo que desea ella, ¿no? O hacerle caso, cumplir lo que ella quiere, ¿no? Yo diría de que, bueno, realmente se podrá eso, Va a porque estar pues canijo, güey, va a estar porque canijo. en psicoanálisis es el inconsciente, al final de cuentas, el que rige eso, ¿no? Sí, güey, va a estar muy canijo, al menos si esta persona está presentando situaciones dolentes o no sé qué términos se utilicen en psicoanálisis, pero al menos en tema de neurociencias, pues son expresiones corporales o situaciones corporales no ideales o situaciones desventajosas para el cuerpo. Tú lo mencionas, oye, reprimo una situación, reprimo un sentimiento, y pues se me va a trasladar a alguna zona, ¿no? O sea, porque algo se va a trasladar. O sea, y me acuerdo mucho de una frase que mencionaba una maestra. Ella dice, lo que no se resuelve, se repite o se replica. O sea, se va a seguir presentando la situación. Y en el dado caso de que la niña ya presente estas situaciones de inseguridad como tal, es como que, ay, güey, o sea, para poder resolverlo o para poder hacer que esta niña se inserte de nuevo en la sociedad de una manera más estable o pues sí, de una manera más equilibrada, pues hay que trabajar todas estas cuestiones inconscientes. Por eso es muy importante ir a terapia si presento alguna situación que no me gusta. Que ustedes digan, no me gusta, no saben por qué, pero dicen, esto no me gusta, me gustaría trabajarlo. Bueno, pues acércate con el profesional psicólogo para poder irlo trabajando. Lo más probable es que sea un caso, pues no tan fácil de resolver como tal, y ahí les va la situación, porque muchas personas se quejan allá afuera. Dicen, pinche psicoanálisis, güey. O sea, voy un año, semana tras semana, y siento que ni avanzo nada. Quizá sean terapias largas o extensas porque es un trabajo continuo. Es de análisis, descubrir, buscar intervenir pues de la manera en la cual se deba intervenir. Pero sí, o sea, es un trabajo largo, no es como una terapia, no es medicina que te vas a ir a la terapia durante 3 semanas, por ejemplo, y te vas a curar mágicamente, ¿no? No, se trabaja, es necesario trabajarlos. Y si tú o cualquier persona tiene una situación desventajosa, pues se vale acercarse con el profesional psicólogo. Sí, claro. Tenemos Y tiempo que, ujú, para un último punto antes de despedir el programa y ya, pues después vamos con los agradecimientos, ¿no? Pero como conclusión o como último punto,
¿Qué te gustaría agregar, Javier? Bueno, tal vez como en un inicio lo comenté, al menos en psicoanálisis, la palabra pues, subconsciente, ¿no? Es un concepto que no existe en la jerga o en los conceptos psicoanalíticos. Como lo vieron en este o escucharon en este capítulo, pues es un término bastante complejo, ¿no? Que no es simplemente aquello que no es consciente, ¿no? Que no está en la conciencia y que es uno de los pilares con los cuales el psicoanálisis trabaja. Y que digo, incluso hay otros autores, ¿no? Que lo trabajan de distinta forma. Y digo, si hablamos de inconsciente, pues una cosa que no abordé, pues fue sus modos de funcionamiento, ¿no? Sus principios. Pero digo, como cuestión introductoria, pues creo que se pudo abordar, ¿no? De forma rápida. Tal vez no diría sencilla, pero de forma rápida diría que sí. Sí, yo también creo que fue muy satisfactorio. Al menos dimos una justificación de la diferencia entre estas tres partes, al menos del psique, el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Del aspecto fisiológico, pues la teoría del cerebro triuno, lo racional, lo emocional y lo irracional, o el neocórtex, el límbico y el reptiliano. Pues como último punto, podría ser una pregunta para ti. ¿Cómo podría ser un abordaje desde el psicoanálisis con las personas que tienen esquizofrenia o autismo? ¿O es Fíjate que muy ahí difícil? te la voy a deber Ujú, porque sí hay muchos psicoanalistas que abordan esos tipos de casos clínicos, de cuadros clínicos. ujú, En sí, el psicoanálisis trabaja con un dispositivo el cual ese nunca cambia. ¿Qué comprende este dispositivo o qué es este dispositivo? Es que por parte del psicoanalista esté neutral. ¿Qué significa esto? Que no haga juicios de valor. O sea, que si el paciente viene y dice, oye, a mí me caen mal las personas gordas, el psicoanalista no venga a decirle de que, oye, no, estás muy mal, no te deben de caer mal las personas gordas. Porque ahí no estaría siendo neutral, ahí estaría haciendo un juicio de valor, ¿no? sí, Además de ser neutral el psicoanalista, debe tener abstinencia. ¿Qué es esta abstinencia? No cumplirle las demandas al paciente. Un ejemplo de ello podría ser que si precisamente el paciente no se viene a trabajar, no sé, que siempre le queda debiendo a todas las personas algún favor o algo, el psicoanalista siga siendo otra persona más a la cual el paciente le va a deber dinero, le va a deber un favor, no sé. A eso me refiero, ¿no? En el sentido de que el psicoanalista, en lugar de decirle, ok, sí, de que hazme un favor quédate debiéndemelo, o sea, sigue, me lo vas a deber, ¿no? Como a todas aquellas personas a las que les debes, el psicoanalista se va a poner en la postura de, bueno, ¿y qué con eso, no? O sea, que con que tal vez ahora mira, estás repitiendo también esto conmigo, etcétera, etcétera. Eso es en cuestión de la abstinencia, ¿no? O sea, abstenerse a cumplir las demandas, ¿no? Del paciente. Y creo que lo más importante, por así decirlo, o que va a tener de mucha importancia, es que el psicoanalista se va a manejar con una escucha parejamente flotante. ¿Qué significa esto? Que si el paciente habla de su relación de pareja y luego habla de lo que comió en la mañana, el psicoanalista le va a poner atención a ambas cosas y no va a sobrevalorar o no va a valorar más su relación con la pareja que el que desayunó en la mañana. O sea, todo va a tener el mismo valor, todo se va a mantener parejo. ¿Por qué? Porque el psicoanalista al decir, ah, mira, esto es más importante, o sea, su relación de pareja es más importante que lo que desayunó, ahí ya no está siendo neutral, ahí ya está seleccionando. Entonces, el psicoanalista no selecciona. Entonces, sí, obviamente se decide cuándo intervenir, dónde cuestionar y todo eso, pero va en función de la asociación. Eso es por parte del analista. Y por parte del analizante, que es quien viene pues, a solicitar el tratamiento, en pocas palabras, para que lo puedan entender, va a ser la asociación libre, que es la regla fundamental en psicoanálisis, ¿no? O sea, que el paciente asocie todo aquello que se le venga a la mente, sin importar que sea ambiguo, penoso, inmoral
o asqueroso o que crea que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en la asociación, precisamente, si el paciente dice de que, no, de que dice, no, se me viene a la mente que ayer escupí en la calle, y el escupir en la calle me parece pues algo que pues no es educado, ¿no? Entonces voy a omitir el hecho de que escupí en la calle. La regla precisamente es para que pueda hablar eso, pueda hablar de que escupió en la calle y bueno, a ver qué nos trae con eso, ¿no? A ver qué logra asociar con eso. Ese dispositivo psicoanalítico se trabaja con cualquier tipo, o sea, siempre se va a mantener en cualquier tipo de casos. Sin embargo, va a haber modificaciones dependiendo de cada caso y dependiendo del cuadro clínico. Sin embargo, como yo no me especializo en esos casos, ni yo nunca he atendido algún caso de ese estilo, no te podría decir en este momento cómo es que se realizan esas adecuaciones, ¿no? O a partir de qué. Pero que se realizan, se realizan. Pues yo me quedo satisfecho, al menos con la respuesta que diste, y pues identificar que al menos el psicoanálisis también se utiliza para trabajar estos cuadros clínicos de personas que tienen pues algunos problemas, o no viéndolo como problemas, sino como situaciones desfavorables en el neurodesarrollo como tal. Dígase las personas con síndrome Down, las personas con esquizofrenia, las personas con parálisis cerebral, o sea, todo tipo de detalles en el trastorno, pues ahora sí que complejo como tal, o sea, una modificación en tu actuar con base a una alteración en el neurodesarrollo. O sea, así cositas tan sencillas, desde que una madre fume o tome o se haya caído o cositas leves que tú dices, no le tomes tanta importancia. En el embarazo, ahí les va el spoiler, todo es importante en el embarazo, tanto mantener obviamente todos los niveles completos de vitaminas y minerales y todos los nutrientes para el embrión que se está formando, tanto mantenerse saludable mentalmente, tanto realizar actividades saludables de sueño, todo en el embarazo tiene que ver. En el caso desfavorable de que se hayan presentando complicaciones en el embarazo, tanto en el desarrollo del embarazo o al momento del alumbrado, como puede ser de que el niño haya nacido prematuro, se van a ver involucradas también situaciones desventajosas en el neurodesarrollo, o sea, en el cómo nuestro cuerpecito va desarrollándose, ¿no? Y nace esta idea de que a lo mejor evoluciona el feto poco a poco y poco a poco se va a ir afectando el sistema. O sea, que todo nace perfecto, pero después que algo lo afecta, algún agente externo. O sea, puede ser que sea por fumar, por beber, por drogarse, por caerse o por exposiciones a radiaciones como tal. Pero también está esta situación en la cual el embrión o lo que se está formando desde el espermatozoide con el óvulo, de manera cromosomática o que esté en los genes, pues ya tengan estos pues males congénitos, ¿no? O sea, todo este tipo de trastornos. Cualquiera de estas dos situaciones que se presente, evoluciona, nace el niño, se entienden estas situaciones complejas o situaciones no ventajosas para el niño. Y yo te preguntaba, oye, ¿las podemos atender desde el psicoanálisis? ¿Va a estar complicado? Entonces, bueno, como este capítulo tú lo propusiste, yo dije, bueno, yo tengo que proponer uno, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Y dije, no, pues a lo mejor esquizofrenia. Y dije, no, a lo mejor autismo. Síndrome de Down también podría ser parálisis cerebral, pero yo entiendo que el psicoanálisis lo que buscamos es una asociación libre, como tú dices, una expresión. Y si yo tengo un niño con Asperger, por ejemplo, que tiene dificultades para pues, algún tipo de barrera en el lenguaje, pues no va a ser tan, o sea, va a ser más complejo el analizarlo. Se aumenta la dificultad. Bueno, por ejemplo, en los niños, una de esas modificaciones es el juego. Con los niños, obviamente, no se van a poner a acostarse en el diván y van a empezar a hablar así, ¿no? A asociar, sino con ellos se interviene a través del juego. Ujú. De juguetes, uno juega con ellos y a la vez se interviene, ¿no? Y con Pero los sí, te digo, adultos, con los adultos, ¿no? o sea, está ahí un Pero poco más. Es que no diría complicado, diría complejo. O sea que hay que tener más elementos a investigar por parte del psicoanalista. Así que, pues lo podemos dejar a lo mejor para otra entrega. O sea, podríamos traer algún analista que se encargue de esas situaciones. O le podría decir a alguna de mis maestras de la universidad. A mí me encantaría que viniera aquí la maestra Xochitl, porque pues yo estoy enamorado de su método de enseñanza.
o inclusive la coordinadora también que tiene mucho, o sea, hay muchos profesionales que tenemos al alcance que los podemos traer aquí, pero necesitamos que nos den ideas en la cajita de comentarios. Se aceptan críticas, se aceptan ideas y se aceptan comentarios como tal. Claro. Bien, pues vamos a proceder a despedirnos. ¿Qué mensaje de despedida quisieras darle al público, Javier? Pues fíjate que no tengo ningún mensaje. Ese sería mi mensaje. Ok, está bien, muy bien. Pues en sí me corresponde entonces a agradecer a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven. Si llegaste hasta este minuto del video, pues te invitamos a darle like al video, suscribirte si se puede, compartir el material y pues nada, agradecerte por preocuparte por la psicología. Está muy bueno tener este tipo de escenarios de discusión y a lo mejor en el futuro, ya que tengamos la oportunidad de estar de manera presencial, pues invitamos a más raza, ¿no? Pero ahorita pues sigue siendo online, así que pues chicos, les agradecemos que hayan llegado hasta este minuto del video. Cuídense bastante, nos vemos en una siguiente edición de Psicología para no psicólogos. Nos vemos. Güey, dime que sí lo grabé, güey. Ah, güey, que sí. Sí.